Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Mi nombre es Martín, y lo que voy a contar a continuación es bastante difícil de creer. Sin embargo, juro por lo más sagrado que fue verdadero. Desde que tengo memoria, el ambiente familiar en mi hogar jamás fue bueno. Mi infancia estuvo marcada por la presencia constante de la tensión y la hostilidad. Mis padres discutían sin cesar, y yo me convertí en el blanco de sus frustraciones. Cuando cumplí los 18 años, decidí que era suficiente, no podía soportar más ese ambiente tóxico. Así que tomé la decisión de enlistarme en el ejército, con la esperanza de escapar de aquel infierno para siempre. Al principio todo parecía ir bien. Descubrí que tenía un talento natural para el ambiente militar, y pronto fui asignado a mi primera misión. No puedo revelar muchos detalles, ya que está prohibido, pero lo que viví esa noche marcó mi vida, de una manera que nunca hubiera imaginado. En el ejército, conocí a Eduardo, un chico que al igual que yo, se unió para huir de los abusos de su padrastro, y rápidamente nos hicimos amigos, compartiendo nuestras historias y apoyándonos mutuamente. Pasábamos la mayor parte del tiempo juntos, y aquella noche de vigilancia no fue la excepción. Era una noche oscura, la luna apenas iluminaba el terreno, nos encontrábamos en medio de la nada, hablando de cosas sin sentido, mientras compartíamos un cigarrillo. De repente, sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien o algo estuviera observándome. Miré a mi alrededor, pero la oscuridad lo cubría todo y no podía ver nada fuera de lo común. Mi actitud alertó a Eduardo, quien también comenzó a ponerse nervioso, y ambos escuchamos un ruido, proveniente de unos matorrales cercanos, así que nos acercamos con cautela. Eduardo lanzó algunas piedras hacia el arbusto y de repente salió corriendo un conejo negro. Casi se perdía entre la oscuridad de la noche, pero mientras se alejaba, la sensación de ser observado también se desvaneció, dejándonos desconcertados. Regresamos a nuestro puesto, tratando de restar importancia al extraño suceso. Sin embargo, la noche aún guardaba sorpresas para nosotros. Mientras continuábamos hablando y fumando, notamos que algo no estaba bien, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si estuviéramos siendo observados por algo que no podíamos ver. Decidimos caminar un poco más lejos de nuestro puesto, explorando los alrededores, y de repente, una ráfaga de viento helado nos envolvió, y la temperatura descendió bruscamente. Nos detuvimos y miramos a nuestro alrededor, pero no veíamos nada, solo oscuridad y silencio. Fue entonces cuando escuchamos una risa aterradora y demoníaca que hizo que nuestros corazones se aceleraran. Miramos en todas direcciones, tratando de identificar la fuente de ese sonido. Eduardo agarró su rifle, tenso y alerta. Yo también me preparé para lo peor. La risa se intensificó, resonando a nuestro alrededor, y de repente, vimos sombras moviéndose entre los árboles. Eran figuras oscuras y deformes que se acercaban lentamente. El terror nos paralizó y nuestros rifles temblaban en nuestras manos. Las sombras se materializaron frente a nosotros. Eran figuras humanoides, las cuales parecían ser mujeres, con garras enormes en sus manos. Sus extremidades eran enormes y tenían un rostro demoníaco, con una mirada que parecía que te quitaría el alma, y su presencia estaba cargada de malicia. Aunque no podíamos distinguir muy bien sus rasgos faciales, estaba seguro que nos miraban con una intensidad que helaba la sangre. Eduardo y yo retrocedimos, pero las figuras avanzaban implacablemente hacia nosotros, y de la nada, las figuras desaparecieron, dejándonos en un silencio inquietante. Estábamos aturdidos y asustados, sin entender lo que acabábamos de presenciar, y decidimos regresar a nuestro puesto, pero la sensación de malestar no nos abandonaba. Después de esa aterradora experiencia en el campo, Eduardo y yo regresamos a la base sin pronunciar una palabra sobre lo que habíamos presenciado. La sensación de malestar no nos abandonaba, pero ninguno de los dos se atrevió a hablar con alguien al respecto. Pronto fuimos relevados de nuestro servicio y nos dirigimos a descansar. Esa noche, en la tranquilidad de mi cama, intenté conciliar el sueño,
pero los recuerdos de aquella experiencia insistían en invadir mi mente, las sombras, las risas y las figuras se repetían una y otra vez, como si estuvieran tatuadas en mis pensamientos. Finalmente el cansancio venció mi resistencia y caí en un sueño inquieto. La pesadilla comenzó en medio de la nada, iluminada solo por la tenue luz de la luna. De repente, frente a mí apareció el conejo negro, sus ojos parecían mirarme fijamente, penetrando mi alma con una intensidad perturbadora. Intenté apartarlo, pero el conejo permanecía inmutable. De repente, las risas comenzaron a resonar a mi alrededor, el sonido era casi enloquecedor, retumbando en mis oídos de una manera que iba más allá de lo natural. Sentí una presión en mis pies y al mirar hacia abajo, descubrí que el conejo negro estaba ahí, lamiendo mis pies con una lengua viscosa, y una repulsión indescriptible se apoderó de mí. Pero el conejo continuaba su acción, como si estuviera cumpliendo un propósito siniestro. Las risas se intensificaron y traté desesperadamente de alejarme, pero mis pies estaban atrapados, como si estuvieran pegados al suelo y la oscuridad se cerraba a mi alrededor y sentí que algo acechaba en las sombras. De repente, el conejo se detuvo y levantó la cabeza, su mirada se volvió más intensa y las risas se transformaron en un susurro aterrador. Entonces, sin previo aviso, se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo en medio de la nada. Desperté de golpe, sudando, temblando y con el corazón acelerado. Aunque la habitación estaba en silencio, la sensación de inquietud persistía y cuando dirigí mi mirada hacia abajo, una fuerte punzada dolorosa en mis pies me hizo temblar. Bajé las sábanas con temor y mis ojos se encontraron con la vista horrorosa de mis pies. Estos se encontraban amoratados, con heridas aún sangrando, como si la pesadilla hubiera dejado una marca física en mi cuerpo. El terror me envolvió, mientras contemplaba las heridas inexplicables en mis pies. Aquella pesadilla había trascendido los límites, dejándome con la certeza de que lo que viví en el campo tenía conexiones más profundas de lo que podía comprender. El conejo negro, las risas y las sombras seguían acechándome, incluso en mis sueños, manifestándose de maneras que desafiaban toda lógica. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero las heridas en mis pies eran una prueba tangible de que algo sobrenatural había ocurrido. Aquella experiencia en el campo había desatado fuerzas oscuras que ahora se manifestaban en mi realidad y en mis pesadillas. Recordando que la línea entre lo que es real y lo que es fantástico a veces se desvanece en la oscuridad, decidí mantener en secreto las extrañas heridas en mis pies, temiendo que cualquier intento de explicación solo atraería más preguntas, y opté por ponerme las botas y enfrentar la agonía cada vez que daba un paso. Eran como si cientos de cuchillas se hundieran en la carne de mis pies con cada movimiento. Cada paso era una prueba de resistencia. Una lucha silenciosa contra el dolor, que amenazaba con consumirme por completo. Aquella noche me tocaba de nuevo hacer guardia con Eduardo. Cuando llegó el momento, me dirigí hacia nuestro puesto, tratando de ocultar el tormento que se manifestaba en cada paso. Eduardo, por su parte, estaba visiblemente nervioso, se fumaba un cigarro tras otro, como si buscara consuelo en el humo. Una vez que el tiempo pasó y nos aseguramos de que estábamos completamente solos, Eduardo rompió el silencio. Su mirada reflejaba una mezcla de temor. Mientras me contaba su extraño sueño, pude sentir la intensidad de sus palabras, como si estuviera compartiendo algo más que una simple pesadilla. En su sueño, 2 pájaros espantosos lo atacaban, hundiéndose en su espalda con garras afiladas. El relato era tan vívido que podía imaginar la escena, la oscuridad de la noche, los graznidos siniestros de las aves, y la sensación de desesperación que lo envolvía. Al despertar, su espalda estaba ensangrentada, como si las criaturas de su sueño hubieran dejado una marca tangible en la realidad. Mientras escuchaba su relato, mi mente retrocedió a mi propia pesadilla con el conejo negro y las heridas en mis pies. Comprendí que algo más estaba ocurriendo, algo que trascendía los límites de lo racional y lo explicado por la lógica convencional. Eduardo me mostró las marcas en su espalda, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Al ver la evidencia tangible de su pesadilla, aquello no podía ser una coincidencia.
Algo oscuro y perturbador se estaba desatando, conectando nuestros sueños con heridas reales. La atmósfera se volvió aún más tensa cuando compartí mis propias experiencias, mostrándole las heridas en mis pies. Los ojos de Eduardo reflejaron el miedo. Nos enfrentábamos a algo más grande que nosotros, algo que no podíamos comprender completamente. Decidimos mantener en secreto nuestras experiencias compartidas, temiendo la reacción de los demás. Si conocían la verdad, seguimos con nuestras obligaciones, pero la sombra de lo desconocido nos perseguía, acechándonos en cada rincón de la base militar. Las noches se volvieron más inquietantes, con susurros en el viento y sombras que se movían en la periferia de nuestra visión. Cada guardia era una prueba de resistencia, no solo contra los peligros reales, sino también contra las fuerzas que parecían emanar de lo sobrenatural. No podíamos ignorar la conexión entre nuestros sueños y las heridas físicas que llevábamos como marcas de nuestro encuentro con lo inexplicable. Cada día se volvía una batalla entre la realidad y la pesadilla, sin saber cuándo una se convertiría en la otra. Así, nos sumergimos en un oscuro secreto compartido, enfrentando juntos los terrores que la noche nos deparaba. Sin embargo, aún no éramos conscientes de la verdadera naturaleza de la oscuridad que nos rodeaba, ni de las pruebas que aún estábamos destinados a enfrentar. A medida que pasaban los días, la atmósfera en la base militar se volvía cada vez más opresiva. La conexión entre nuestras pesadillas y las heridas reales se profundizaba, y la sensación de ser observado se volvía abrumadora. Eduardo y yo compartíamos miradas nerviosas, conscientes de que estábamos inmersos en algo que superaba nuestra comprensión. Una noche, después de cumplir con nuestras tareas, ambos hablábamos de lo poco que habíamos dormido desde aquel día. En un momento decidimos investigar más a fondo y, decididos a no querer vivir así, salimos de la base con toda la intención de adentrarnos a la maleza, para enfrentar lo que sea que se encontrara ahí. Nos dirigimos hacia el área donde tuvimos nuestro encuentro con lo desconocido, y podíamos sentir la tensión en el aire, mientras nos acercábamos al lugar donde las sombras y las risas habían perturbado nuestra realidad. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda y noté que Eduardo se ponía alerta. La oscuridad parecía cobrar vida a nuestro alrededor y las sombras se movían de manera inusual, tomando formas indescriptibles. A lo lejos, escuchamos un susurro, una mezcla de risas y voces incomprensibles que helaron nuestra sangre. Decidimos adentrarnos más en la penumbra, guiados por la necesidad de entender lo que nos acechaba. Al llegar al lugar donde vimos por primera vez al conejo negro, nos encontramos con una presencia ominosa. La temperatura bajó bruscamente y una luz tenue iluminó la figura de un conejo, esta vez más grande y más oscuro que nunca. El conejo nos miró con ojos brillantes y malevolentes, y su risa resonó en el aire. Intentamos retroceder, pero estábamos atrapados en una especie de trance. Era como un miedo paralizante, el cual al mismo tiempo nos hacía tener los recuerdos de todo lo que alguna vez en nuestra vida nos hubiera hecho temer. Intentamos huir, pero nuestras piernas se sentían como plomo. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano, como si estuviéramos atrapados en un sueño, del cual no podíamos despertar. Los recuerdos acechaban nuestra mente, pero a Eduardo parecía estar afectándole más que a mí. Podía entenderlo por las cosas que me había contado de su vida. En un momento todo se detuvo. Lo más sensato hubiera sido que volviéramos e intentáramos lidiar con todo lo sucedido desde la seguridad de la base. Sin embargo, ninguno de los dos estaba dispuesto a continuar con aquello, por lo que decidimos continuar. Decidimos seguir adelante, aventurándonos hacia lo desconocido, mientras la base militar dormía, ajena a los horrores que enfrentábamos, y a medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más pesado y oscuro, como si estuviéramos adentrándonos en un reino de pesadillas. Luego de caminar por lo que pareció una eternidad, tanto Eduardo como yo nos percatamos de que parecíamos no estar avanzando. Era como si camináramos en nuestro mismo lugar, pues hacia donde volteáramos todo se veía exactamente igual. Nada en aquel momento parecía tener sentido.
De repente, el sonido de aves llenó el aire. Aquellos sonidos provocaron a Eduardo palidecer y me aseguró que aquellos sonidos eran los mismos que hacían las aves de sus sueños. Nos ocultamos detrás de la maleza, observando atónitos como dos aves descendían grácilmente hasta tocar tierra, sin previo aviso. Las aves se transformaron en mujeres ancianas, con rostros espantosos y demoníacos que desafiaban cualquier explicación lógica. Nuestros corazones latían con fuerza mientras el conejo, que parecía haber llegado de la nada, se unía a ellas. Una de las mujeres pronunció palabras en un idioma incomprensible. Fue entonces cuando aquel conejo se transformó en una tercera mujer. La escena era surrealista, como un torbellino de horror que desafiaba cualquier explicación racional. El miedo nos paralizó y Eduardo retrocedió involuntariamente, rompiendo una rama y alertando a las mujeres de nuestra presencia. Sin más remedio, ambos emprendimos la huida. Comenzamos a correr en dirección contraria lo más rápido que nuestras piernas nos lo permitieran. A través de la maleza mientras el sonido de risas y aleteos resonaba en nuestros oídos. A medida que corríamos, las mujeres, ahora en una especie de persecución macabra, nos perseguían con una velocidad que desafiaba la lógica. Cada risa retumbaba en la oscuridad, envolviéndonos en una pesadilla que parecía no tener fin. Corrimos sin aliento, con el horror acechándonos en cada sombra que se interponía en nuestro camino. Finalmente, logramos llegar a un área iluminada de la base, donde nuestros superiores nos encontraron agotados y aterrados. Intentamos articular explicaciones, pero nuestras palabras eran un torbellino de confusión y miedo. La realidad se había distorsionado de tal manera que expresar lo ocurrido resultaba imposible. Los superiores, perplejos, intentaron obtener respuestas, pero nuestras explicaciones eran vagas, fragmentadas y lo poco que lográbamos decir sonaba como un completo disparate para ellos. Nos miraban con escepticismo, incapaces de comprender la pesadilla que habíamos enfrentado. La oscuridad que nos perseguía había dejado marcas físicas y emocionales, pero no teníamos las palabras para describir lo indescriptible. Después del desconcertante encuentro con las mujeres demoníacas, las cuales estábamos seguros para ese momento que se trataban de brujas, nos mandaron a descansar. Sin embargo, el simple acto de cerrar los ojos y dejar que la oscuridad nos envolviera era completamente imposible. Los recuerdos de aquella pesadilla se apoderaban de nuestros pensamientos cada vez que intentábamos descansar, como sombras persistentes que se negaban a desaparecer. En medio de la inquietante quietud de la noche, unos murmullos comenzaron a hacerse presentes. No tardé mucho en darme cuenta de que provenían de la litera contigua a la mía. Solo a unos pasos de distancia estaba Eduardo, quien hablaba en un murmullo indescifrable. Le pregunté varias veces qué le ocurría, pero no obtuve respuesta alguna. Me acerqué más a él, y fue entonces cuando noté que sus ojos estaban en blanco, como si estuviera en un trance profundo. Eduardo continuaba hablando en esa lengua desconocida, contorsionándose como si estuviera luchando contra algo invisible. Alarmado, llamé inmediatamente a nuestros superiores, quienes acudieron rápidamente a la escena. Intentaron llevarlo a la enfermería, pero cada vez que alguien se acercaba, Eduardo reaccionaba violentamente, como si estuviera poseído por una fuerza demoníaca. En medio del caos, algunos de nuestros compañeros comenzaron a rezar, buscando protección divina contra lo que sea que estuviera afectando a Eduardo. A pesar de no ser particularmente religioso, me unía a ellos, en la esperanza de encontrar alguna respuesta o alivio para la situación. La tensión en la habitación era palpable, como si estuviéramos al borde de algo que trascendía la realidad que conocíamos. Con los primeros rayos del sol, una calma extraña descendió sobre la habitación. Eduardo dejó de contorsionarse y recuperó la conciencia, pero su mirada estaba perdida y confusa. No podía recordar lo que acababa de suceder, como si su mente hubiera sido borrada por completo. Intentamos hablar con él sobre lo ocurrido, pero era como si una barrera invisible impidiera el acceso a esos recuerdos. Ambos fuimos enviados de vuelta antes de terminar nuestra misión. La explicación oficial fue un problema de salud de Eduardo, pero nosotros sabíamos que era mucho más complejo que eso. Poco después,
Ambos decidimos darnos de baja del ejército y aunque la oscuridad que nos perseguía ya no estaba presente, sabíamos que algo había cambiado irrevocablemente en nosotros. Ya que ninguno quería volver con sus familias, Eduardo y yo decidimos vivir juntos y así ha sido desde entonces, tratando de reconstruir nuestras vidas fuera del servicio militar. Sin embargo, Eduardo sigue sin poder recordar lo sucedido aquella noche. La experiencia había dejado una marca profunda en su mente y aunque intentamos hablar de eso, prefería evitar el tema. La amistad entre nosotros se volvió más fuerte, como si compartiéramos un vínculo único y misterioso. La oscuridad que vivimos nos unió, de una manera que solo aquellos que han enfrentado lo inexplicable pueden comprender. Aunque la pesadilla que vivimos sigue siendo un misterio sin resolver, hemos aprendido a vivir con ella, aceptando que algunas verdades están más allá de nuestra comprensión. Hoy en día, miramos hacia el futuro con una mezcla de valentía y precaución, conscientes de que las sombras del pasado siempre estarán presentes en las profundidades de nuestra memoria. En un antiguo barrio del estado de Oaxaca, donde el día de hoy se encuentra un famoso restaurante, existió una casa ya abandonada. Su zaguán oxidado llamaba la atención cuando uno pasaba por ahí. Ahí vivió una anciana de aspecto terrible y de un carácter espantoso. Los niños de la colonia casi nunca jugaban ahí por temor a la mujer, y cuando la pelota se les iba del otro lado hacia donde estaba aquella casa, sabían que jamás la recuperarían, porque cuando tocaban su puerta para pedirle el favor de entrar por ella, la señora se ponía a gritarles con una mirada llena de rencor. Y les decía que se largaran de ahí, porque odia escuchar sus voces y risas cerca. Muchas personas tenían sus ideas acerca de ella. Estaba sola, ya que su esposo había fallecido en extrañas circunstancias, y a pesar de que algunos vecinos iban a verla de vez en cuando, en el momento en que los rumores crecieron, dejaron de frecuentarla. Decían que era una bruja, porque muchos que habían pasado cerca de su casa veían un fuego resplandeciente, como si todo se estuviera quemando, y cuando preocupados se detenían a ver si todo estaba bien, este de la nada se esfumaba. Un día dos amigos que pasaban por ahí, percibieron un olor nauseabundo y decidieron indagar, por si había pasado algo. Tocaron la puerta varias veces, y como no obtuvieron respuesta, decidieron llamar a la policía. Cuando llegaron, abrieron la puerta a la fuerza, y se encontraron con la anciana muerta en su cama. Su rostro estaba lleno de furia y de dolor, sus ojos abiertos de par en par, como si hubiera padecido un largo sufrimiento. Pronto aquel lugar se llenó de vecinos curiosos que querían saber y ver qué había pasado. Probablemente jamás olvidaron los ojos abiertos de la bruja, como le llamaban. Una tarde mis amigos y yo estábamos jugando frente a aquella casa, a pesar de las advertencias de nuestros padres de no estar por ahí, ya que algunas personas que pasaban cerca de las 11 de la noche y se asomaban al patio, decían que veían una sombra flotando en el césped. Jugábamos fútbol, nos estábamos divirtiendo demasiado, y en eso, logré burlar a varios de mis amigos y al estar cerca de la portería, no medí mi fuerza y la golpeé muy fuerte, que ésta cruzó la barda de aquella casa. Estaba muy alta, que resultaba difícil subir en ella. Pero necesitaba recuperar la pelota para seguir jugando. Mis amigos me dijeron que lo mejor sería ir a casa, pero no los escuché y trepé con dificultad un gran árbol que estaba cerca de la barda. Cuando llegué, uno de mis amigos me espantó y estuve a punto de caer al patio. Ellos insistían en que bajara y que fuéramos a casa o que buscáramos otra pelota. Sinceramente, me empezó a dar miedo y por un momento pensé en bajarme, pero quería quedar como valiente con mis amigos, así que continué. Les dije que iría por la pelota y buscaría algo de valor, pues nadie había entrado después de su muerte. Salté hacia el patio, y cerca de la oxidada puerta, vi la pelota, entre otras de otros niños, que seguramente habían ido a dar ahí durante años, y nunca habían sido devueltas a sus dueños. Caminé hacia ella, con algo de miedo de encontrarme con algún fantasma, o algo aterrador.
Cuando recogí la pelota y caminé de nuevo hacia la barda, de reojo vi la puerta entreabierta y la verdad la curiosidad me ganó, pues quería ver si encontraba algo valioso para mostrarle a mis amigos. Pero, cuando entré, sentí un frío pesado que me pegaba en el rostro, y tuve el instinto de salir corriendo, porque sentí que no estaba solo, podría jurar haber escuchado los resuellos de alguien. Primero pasé por la sala, que estaba ya polvosa por el paso del tiempo, y todos los artilugios eran muy feos. Seguí caminando hacia uno de los cuartos, y al fondo vi una cama de aluminio aún con las cobijas puestas. Lo raro era que había un bulto, parecía ser el cuerpo de una persona. Mi corazón se agitó y mi cuerpo se tensó, pero mi curiosidad era mayor. Pregunté si había alguien ahí, pero nadie respondió, solo escuchaba algo parecido a los ronquidos de alguien profundamente dormido, así que traté de ver si las cobijas bajaban y subían como cuando alguien respira. Pero algo no era natural, mientras más me acercaba a la cama, más intenso se hacía el frío. Me puse cada vez más nervioso, pero observé un hermoso collar dorado sobre el buró y lo guardé en la bolsa de mi pantalón, y justo en ese momento, crujió el colchón, me acerqué a la cama, haciéndome el fuerte, aunque por dentro me estaba muriendo de terror. Comencé a decir que quien me estuviera asustado se arrepentiría, y de pronto las cobijas se alzaron y una cabeza con cabello blanco apareció ante mi vista. Era la anciana, la bruja, quien se sentó al borde de la cama y abrió sus arrugados ojos, donde no había globos oculares, y tenía su rostro deformado, del cual esbozaba una sonrisa demoníaca, con unos colmillos enormes. Mis amigos cuentan que escucharon mi grito de terror desde afuera, y que decidieron salir corriendo, porque sabían que si no lo hacían, la bruja seguramente saldría por ellos también. Fueron a avisarle a mis padres para que fueran por mí. La luz ya se había ido de las calles, solo quedaba la de la luna. Escuché la voz de mi padre que gritaba mi nombre desde afuera, me empezó a llamar, y de repente escuché cómo empezaba a empujar la puerta tratando de tirarla. Logró tirarla, y me vio salir corriendo como si hubiera visto al mismo diablo, y la verdad podría decir que eso fue. Dice que detrás de mí, pudo ver la silueta de un ser espantoso en la cortina, me tomó en sus brazos y se dio cuenta de que mi cara estaba llena de rasguños y mi ropa estaba rasgada. Me preguntó muy preocupado qué había pasado, pero mi voz se había apagado, pero yo estaba completamente en shock, y mi mente de niño no soportaba lo que había visto, incluso me dio fiebre y vomité varias veces. Toda la noche mi madre me cuidó, y trató de controlar mi fiebre con toallas mojadas y medicina. No dejaba de pensar en el rostro de aquella anciana, y en sus uñas desgarrando mi piel. Me quedé dormido un par de horas y soñé con que esa bruja venía por mí. Al llegar la medianoche algo helado me despertó, era la respiración de alguien justo sobre mi cara. Mi cuerpo comenzó a temblar, y en mi mente recé el Padre Nuestro. No quería abrir los ojos, porque sabía que lo que vería sería algo aterrador, así que comencé a pensar que quizá era mi madre que había ido a verme, pero la respiración era rápida, como de alguien enojado, y me di cuenta de que estaba a merced de un ente diabólico. No pude resistir la experiencia en plena oscuridad, así que abrí los ojos aún con miedo, y la vi, era la misma anciana que había visto en esa casa, con la misma expresión en su rostro. Mi miedo fue llegando a cada centímetro de mi cuerpo, y me fue imposible gritar. Después de unos segundos que sentí como horas, un grito desgarrador salió de mi pecho, y vi a mi madre intentando abrir la puerta, pero cada que se abría un poco, algo la cerraba desde adentro. Le rogaba a Dios que mi madre pudiera entrar a salvarme, porque sentía que la vida se me iba. La bruja seguía frente a mí, respirando agitadamente, cuando de repente mi madre y mi padre lograron abrir la puerta. Cuentan que la manija estaba helada y que la habitación estaba llena de un olor asqueroso. Me vieron inmóvil en mi cama, y preocupados comenzaron a moverme, me llevaron a la sala y me hicieron oler alcohol. Reaccioné, pero todo mi miedo lo saqué por medio de lágrimas. Me costó dormir durante las siguientes noches, pero mis padres nunca me dejaron solo.
Actualmente he ido a ese restaurante, que está ubicado donde estaba la casa de aquella bruja, y los meseros me han dicho que han visto a una anciana levitar cerca de los baños, a la hora de la salida, y que incluso han visto bolas de fuego en el techo que desaparecen. Muchos empleados han salido huyendo de ahí, pues esa presencia no los deja tranquilos. Relatos anónimos.